tras 6 meses de guerra fría con su marido. Fui en secreto a un bar con mis amigas para desinhibirme. Justo cuando se lo estaban pasando de maravilla, se toparon con el hermano de su exmarido. Se sorprendió. ¿No temes que Hannah Oran, ese sustituto, venga y te arreste? Justo cuando estaba intentando disimularlo con entusiasmo, me burlé, ya están divorciados. ¿Acaso eso le incumbe? El hombre pensó que había oído mal. ¿Cuál fue la causa de este mal repentino? Curvé las comisuras de mis labios en una sonrisa. Le grité al oído. Hannah Oran y yo nos divorciamos hace mucho tiempo. Justo cuando grité esas palabras. De repente, todos en la discoteca empezaron a sonar sus teléfonos. Observé desde atrás como mi amigo me lanzaba miradas significativas con desesperación. Fue solo entonces cuando, tardíamente, me percaté de la extrañeza que me rodeaba. De repente sentí una sensación de inquietud. Inconscientemente giró la cabeza para mirar. Bajo la luz moteada. El hombre, con los ojos inyectados en sangre, rompió la copa de vino. Mira lo fuera de control que está. Me sorprendió. Solo por nuestro 5º aniversario de boda. Era el primer día que su amada regresaba a China. Recibí la noticia de su accidente en una noche tormentosa. Saliendo corriendo. Sin embargo, en el camino sufrió un accidente automovilístico que le provocó fracturas de costillas. Hannah Oran. Apresurándome aquí desde el banquete de bienvenida de la luz de la luna blanca. Dijo con voz temblorosa, eso fue solo un juego que jugamos estando borrachos. ¿Por qué te lo tomaste tan en serio? Sentía un dolor insoportable. Al oír su voz forzadamente tranquila. Tanto si te quedas en el hospital como si no. En un momento crítico. Para evitar que personas malintencionadas te utilicen para amenazarme. Se me rompe el corazón. Pero no pudo refutar el hecho de que su amada regresó a China al 10º día. Me los encontré a los dos juntos en una habitación. Comportamiento íntimo. Hannah Oran tomó mi mano. Tengo los ojos rojos porque te lo prometo, Roxy, tienes que creerme. Somos colegas. Estaba hablando de un caso y no monté ningún escándalo. Simplemente date la vuelta y vete. 10 días después de que su luz de luna blanca regresara a China. El secuestrador me puso un cuchillo en el cuello. Frente a Hannah Oran, el juez de la prestigiosa escuela de Jiantan. Solo puedes elegir una, tu esposa o tu amante. Los ojos de Hannah Oran se llenaron de tristeza. Pero una comida a la vez. Yutong es un profesional altamente cualificado que regresó de estudiar en el extranjero. El trabajo policial no lo necesita, según veo. Observé impotente cómo se llevaba a Heu Yutong. El secuestrador enloquecido me apuñaló 6 veces. Resulté gravemente herido y estuve en coma durante 2 meses. Lo primero que hice al despertarme fue coger mi certificado de matrimonio. Solicitar el divorcio de la organización. Pero no tuve el periodo de reflexión previo al divorcio. La señora Ann fue recibida con preguntas desconcertadas por parte del personal. Usted y el señor Jian nunca han estado casados. Este certificado de matrimonio es falso. Dudaba haber oído mal. Mi certificado de matrimonio, que he atesorado durante 6 años. Mi matrimonio, que una vez creí perfecto, resultó ser una mentira. Es imposible, revísalo de nuevo. Llevamos 6 años casados. La mirada del empleado era compleja. Revisé el sistema repetidamente para confirmarlo. Me lo dijo muy seriamente, señorita. Falsificar documentos es ilegal. Me lo tomaré a broma. Estaba aturdido. Miré la foto de los dos sonriendo y abrazándose en el documento de identidad. Me pareció totalmente absurdo. Considerando el regreso de Heu Yutong ahora. ¿Hay algo más que no entienda? Hannah Oran esperaba su luz de luna blanca. Estaban dispuestos a tener un matrimonio falso conmigo. Estás intentando engañar a la gente. Acabo de regresar al hospital. Hannah Oran se acercó a mí con expresión preocupada. Roxy, tu salud aún no se ha recuperado por completo. ¿Por qué andas corriendo así? Aparté su mano y seguí caminando en línea recta. La mirada de Hannah Oran se agudizó. ¿Sigues culpándome? Pero ya sabes. El momento en que elegí esta profesión. El fundamento de la nación es anteponer los intereses del pueblo a todo lo demás. Por no mencionar. Heu Yutong incluso resultó herido al salvarte al final. Miré a mi marido que estaba frente a mí. Pasamos 6 años juntos, día y noche. Pero me resultaba completamente desconocido. Después de todo, nunca lo he visto realmente con claridad. Resultó herido. Él es un héroe. ¿Y yo? Soy un pobre ingrato. Apreté el certificado de matrimonio en mi bolsillo. Me arden los ojos, Hannah Oran. ¿Qué soy yo para ti? ¿Es esto un pasatiempo mientras esperan el regreso de Heu Yutong a China? Lo evité y regresé a la sala. Caí en un sueño profundo, exhausto. Cuando desperté, ya era bastante tarde.
El policía que estaba al lado de Hannah Oran me trajo comida. Pero después de que la otra parte dejara las cosas abajo. No se desprendió de la tela. Medio día apretando los dientes. Hay detalles que no deberían enfadar a Oran. Usted tiene prejuicios contra nosotros, los agentes de policía. No tuve oportunidad de hablar. El agente de policía se puso nervioso. Señorita G.U. Aunque en la operación para rescatar a tu madre. Ver errores importantes. Pero no somos omnipotentes. Actuamos arriesgando nuestras vidas. Sin embargo, es imposible garantizar la seguridad de los rehenes al 100%. No puedes odiarlo por esto. Esto es prejuicio. Además, desde entonces, la señorita G.U. fue enviada al extranjero por Hidawo. Hemos aprendido la lección. Pudo regresar porque prestó un gran servicio. Por un momento, mi mente se quedó completamente en blanco. Un caso de robo a un banco hace 6 años. Lamentablemente, mi madre fue tomada como rehén. Durante la conversación con los secuestradores. En aquel momento, un joven negociador actuó impulsivamente. La ira de los secuestradores provocó la muerte del rehén. Más tarde supe que el negociador fue castigado. Su familia recibió una indemnización estatal. Después de los salvajes, Hannah Oran irrumpió en mi vida. Así que el negociador en aquel entonces era Geu Yotong. Resulta que Hannah Oran estaba espiando los pecados de otra persona. Ya no puedo oír nada. Ni siquiera sabían cuándo se marcharon los agentes de policía. No sé cuánto tiempo lloré. Finalmente, marqué un número lentamente. Después de que la otra parte responda. Escuché mi voz excesivamente tranquila. Acepto la orden de la organización. Listos para actuar en cualquier momento. El olor penetrante del desinfectante hospitalario. Me resulta insoportable. Ignorando el consejo del médico. Completé los trámites de alta antes de lo previsto. Mi teléfono no deja de sonar. Le eché un vistazo y era Hannah Oran. No tenía intención de responder. Simplemente cierra la ventana y añádelo a tu lista negra. Cuando llegué a casa, registré toda la casa. Los anillos de compromiso de los dos. Tumbado en una caja de terciopelo. Una caja de música hecha a medida. La persona de la foto lleva traje y camisa de boda. Un niño pequeño envuelto en gasa. Un diario grueso. Lo anterior es un diálogo entre nosotros cuando estábamos profundamente enamorados. Y las fotos de la boda en la pared. Me quedé mirándolo fijamente durante un rato. Luego, mételos uno por uno en la caja. Al final, todos acabaron en la basura. Parece que algunas lecciones antiguas y olvidadas me han abandonado por completo. Vaso. Volví a mirar las fotos de cerca en mi teléfono. Recuerdo los momentos felices de cada una de esas fotos. Estábamos en la cocina con la cara cubierta de harina. O quizás estemos sentados en una noria. Besos en el clímax. Los examiné uno por uno. Luego, bórralos uno por uno. Cada vez lo sentía como una puñalada en el corazón. Me recuerda una y otra vez lo maravilloso que fue el pasado. Qué falso es todo ahora. El sonido de una puerta abriéndose provino de la entrada. Al instante siguiente, Hannah Oran entró a grandes zancadas. Su rostro estaba muy sombrío. En el momento en que me vio, parecía aliviado. Su voz denotaba un dejo de terror. ¿Por qué no contestaste el teléfono? Te llamé 54 veces. Me quedé atónito por un momento. Es porque ya está en la lista negra. Naturalmente, no podía recibirlo. Hannah Oran dio un paso al frente y me agarró del brazo. ¿Por qué recibir el alta hospitalaria? ¿Sabes lo que se siente cuando no puedo encontrarte? Me pareció que cerró los ojos con fuerza después de que dijiste eso. Frunciendo el ceño con fuerza. Cálmate y déjame ir. Me pellizcaste demasiado fuerte. Pero Hannah Oran no se rindió. Echó un vistazo a la pared vacía. Sus ojos parecían contener una tormenta furiosa. ¿Por qué tirar las fotos de la boda? Sabía que seguías enfadado. Roxy, antes me conocías también. No hago esto por mí mismo. Lo hice por el país. Porque necesitamos que Geu Yotong haga cosas ahora. Por lo tanto, no se le puede hacer daño. Le solté la mano bruscamente. Basta. No quiero volver a oír tus mentiras. Un certificado de matrimonio falso no puede engañar a la gente. Su preocupación por Geu Yotong es innegable. Un Roxy no es. Ningún idiota podría no darse cuenta de eso. Los ojos de Hannah Oran se llenaron de decepción. Roxy, has cambiado tanto que casi me dan ganas de reír. Sí, he cambiado porque finalmente ya no soy un tonto. Los ojos de Hannah Oran se tornaron rojos lentamente. Pero lo único que quiero que sepas es que eres a quien más amo. No puedo vivir sin ti. No puede bajar la cabeza de repente. Me besó los labios. Entonces aprovechó mi distracción.
Sacó un par de esposas fluorescentes del bolsillo. Se apoyó directamente en mí. Abrí los ojos de par en par, incrédula. Hannah Oran, ¿estás loco? Hannah Oran me besó el cuello primero. Su tono era algo irracional. Me volveré loca cuando no te encuentre. Roxy, por favor, no te enfades conmigo, ¿de acuerdo? En ese momento, sentí una fuerte oleada de náuseas. No me lastimó la mano helada. Empujó a Hannah Oran con fuerza. Hannah Oran chocó con el armario que tenía detrás. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Antes de que Hannah Oran pudiera siquiera terminar de decir no me toques, seguía sin palabras. Un teléfono móvil sonó con urgencia. Cogió el móvil y miró sus contactos. Su expresión cambió ligeramente. Hannah Oran se puso de pie inmediatamente. Luego salió apresuradamente. Roxy, espérame. Tengo algo que hacer y vuelvo enseguida. En un abrir y cerrar de ojos, dejó al casero. Solo quedo yo. Me costó incorporarme, mi respiración era agitada. El borde metálico me enrojeció rápidamente las muñecas. Simplemente luché. Mis heridas sin cicatrizar volvieron a doler. Se estaba haciendo tarde. La persona que dijo que volvería inmediatamente no ha hecho ningún movimiento. Dejé mi teléfono en el sofá. Intenté abrir la cerradura. Intenta arrastrar el poste de la cama para moverlo. Incluso intentaron abrir a la fuerza el cabecero. Pero todos fracasaron. Para colmo, empecé a sentirme mareado. El dolor al abrir la boca me atormentaba, goteando y chisporroteando. El hambre siempre me acompaña. Me acurruqué en la cama presa de un dolor insoportable. Llegó la luz del día y luego cayó la oscuridad. Hannah Oran no regresó durante todo un día y una noche. Estoy inconsciente. Parece como si lo hubiera soñado. El día que Hannah Oran me propuso matrimonio. En ese momento, los ojos de Hannah Oran estaban llenos de... Me miró con dulzura y sinceridad. Él alzó el anillo. Pregunté al negociador en voz baja cuál es la regla más importante. Significa mantener siempre la calma. Pero cada día después de conocerte. Ya estoy rompiendo las reglas al aceptar casarte conmigo, ¿de acuerdo? Los movimientos eran tan suaves. Qué beso tan precioso. No pueden ser todos falsos, ¿verdad? Sentí un espasmo en el estómago. Estuve momentáneamente aturdido. Oscilando entre el dolor y la lucidez. Casi pensé que iba a morir. Estallido. La puerta se abrió de repente. Inmediatamente después se oyó la voz de pánico de Hannah Oran. Roxy está ocupada. Le temblaron las manos varias veces antes de que lograra abrir las esposas. Hannah Oran me cargó y salió apresuradamente. Lo lamento. La voz de Hannah Oran sonaba como si estuviera teñida de sollozos. Me condujo hasta el coche. Roxy entró en pánico y dijo, no quise olvidarlo. Por favor, despierta. Volví a abrir los ojos. De nuevo, la luz blanca y cegadora de la habitación del hospital. He estado en el hospital 3 veces en tan solo unos meses. Todo es culpa de la persona a la que una vez amé tan profundamente. Él seguía diciendo que me amaba. Sin embargo, me duele a cada instante. Me duele muchísimo la cabeza. Los dedos colocados a los lados se movieron ligeramente. Fue inmediatamente agarrado. La voz de Hannah Oran era ronca. Lleno de preocupaciones. ¿Hay algo más relacionado con el pollo que resulte incómodo? En el momento en que oí la voz de Hannah Oran, retiró bruscamente la mano. Pero el movimiento fue demasiado brusco y agravó la herida. Jadeé de dolor. Hannah Oran dio un paso al frente de inmediato y me agarró por los hombros para impedir que me moviera. Vi sus ojos enrojecidos. Ni siquiera quise usar todas mis fuerzas para apartar a Hannah Oran. Desafortunadamente, no tengo mucha fuerza. El sabor es algo suave. Pero Hannah Oran seguía siendo el perro de caza de la deducción. Él miró hacia otro lado. Incluso tenía una sonrisa en la cara. Adelante, pégame. Me lo merezco. Golpéame un par de veces más. Siempre y cuando puedas calmarte. Mi voz estaba un poco ronca. No quiero volver a verte. La sonrisa de Hannah Oran se congeló. Me agarró la mano apresuradamente y me dijo con dulzura, no digas cosas tan hirientes. Todo es culpa mía. De repente se produjo una misión de emergencia. Las negociaciones duraron un día y una noche. Por favor, perdóname. Cerré los ojos. Quiero decir que vi que la persona que llamaba era Geu Yudong. Solo por la llamada telefónica de esa persona. Se marchó sin pensarlo 2 veces. Estuve haciendo el examen durante todo un día y toda una noche. ¿Cómo puedo perdonar? Levanté la muñeca. Las marcas que dejaron las esposas allí. Se tornó de color azul violáceo. Sí, se me pusieron los ojos rojos. Hannah Oran, nunca me habías tratado así. La expresión de Ao Ran cambió.
Gracias a ti estos días. Siempre me enfado con Geu Yotong. En aquel momento estaba asustado y enfadado. Susurré. Entonces, ¿por qué sigues haciendo cosas que me enfadan? Esta vez permaneció en silencio durante un largo rato. La voz de Roxy estaba llena de dolor cuando abrió la boca. Por favor, no actúes impulsivamente, ¿de acuerdo? Solo somos compañeros de trabajo. Necesitamos trabajar juntos en una tarea importante. Cerré los ojos débilmente. Vete ya. Quiero descansar. Hannah Oran negó con la cabeza y le dijo que se fuera a dormir. Yo te protegeré. Me dieron el alta del hospital al día siguiente. Hannah Oran permaneció a mi lado todo el tiempo. En la semana siguiente. Casi siempre estaba a su lado. Cambiar personalmente los apósitos y dar de comer. No se enfadó en absoluto, ni siquiera cuando lo trataron con frialdad. Pero aún así encontré. Siempre salía a escondidas al balcón para hacer llamadas telefónicas. Una dulce sonrisa siempre adorna sus labios. ¿Sabes quién está al otro lado de la línea? Por eso me duele aún más el corazón. Pero al tercer día después de regresar a casa del hospital, Geu Yotong se mudó y se convirtió en su vecino. Desde entonces, Hannah Oran preparó personalmente la comida y la dividió en 2 porciones. El otro se entregó en casa del vecino. Cada vez. Siempre se quedaba allí a cenar con Geu Yotong. Acabo de salir de casa. Después de verme. Siempre decía que era un acuerdo organizativo. Acabamos de discutir los detalles de la misión. Miré la comisura de su boca. La sonrisa que aún no se había desvanecido. Se me rompe el corazón. Hannah Oran siempre había sido, intencionalmente o no. Evítame a mí y a Geu Yotong. Reunión en este día. Hannah Oran recientemente hizo una limpieza. Hoy, de repente, es nuestro aniversario de boda. Ya tengo los billetes del crucero. He preparado una cena a la luz de las velas para esta noche. Quise negarme, pero ya me habían sacado a rastras por la puerta. También vi a Geu Yotong esperando en la puerta. Si los detalles son buenos. No te importa que sea el tercero en discordia, ¿verdad? Yotong sonrió muy dulcemente. Tenía la apariencia de una dama virtuosa y gentil. Hannah Oran sonrió. Se dio la vuelta y explicó. Yotong también quería hacer un crucero para ampliar sus horizontes. Había un boleto extra. Vayamos juntos. Roxy, no te importará, ¿verdad? Mi tono de llamada de risa burlona. Bajé la mirada, por supuesto que no me importaba. ¿Qué estatus me tiene que importar? Nuestro matrimonio no fue más que un engaño y una ilusión. El día que embarqué en el crucero. Está vacío. Hannah Oran y Geu Yotong caminaron uno al lado del otro. Los dos charlaban alegremente, haciéndome sentir como un extraño. El crucero estaba decorado de una manera excepcionalmente lujosa. Es como asistir a un gran festival. Por la tarde, Hannah Oran, en efecto, preparó una cena a la luz de las velas. Me senté frente a ellos y respiré hondo. Esta es una buena oportunidad para que tengamos una buena charla. Hannah Oran tenía una sonrisa en el rostro. Prueba este filete al vino tinto. Fue preparado especialmente para ti. Su rostro desprendía un extraño aroma a reminiscencia. Todavía recuerdo nuestra primera cita. Todo gira en torno al bistec. Pero no te gusta poco hecho. El camarero también quedó completamente cocinado. Todavía recuerdo la expresión de esa persona en aquel entonces, jaja. Abrí el filete mecánicamente y me metí un trozo en la boca. La naturaleza forzada del camino. Dije suavemente, sí. Todavía recuerdo el día en que me dijiste que me amarías para siempre. No dejes que me lastimen. Hannah Oran no percibió la amargura en mi tono. Me recompuse rápidamente. Tengo algo que decir, pero solo he llegado a la mitad. De repente sentí una oleada de mareo. Vi a Hannah Oran, que estaba frente a mí, levantarse apresuradamente. Me atrapó y me preguntó, Roxy, ¿estás borracha? Un escalofrío repentino me recorrió el cuerpo. El poco vino tinto que llevaba el filete no fue suficiente para emborracharme. Hannah Oran puso algo dentro. Antes de que pueda averiguarlo. Entonces quedó completamente sumido en la oscuridad. Me costó mucho despertar del aturdimiento. Me da vueltas la cabeza. Cuando los recuerdos regresan. Estaba furioso. Hannah Oran se atrevió a drogarme. Esta es una habitación en el crucero. Me tomé un descanso. Acababa de salir de la casa y pisar la terraza cuando hizo su aparición. Entonces se oyeron vítores. Las luces y la luz de las velas brillaban en la distancia. Los invitados se reunieron en círculo. Muchos rostros conocidos de diversas organizaciones estuvieron presentes. Las 2 personas que estaban en el medio estaban rodeadas. Detrás de ellos había un enorme letrero luminoso. Decía Feliz cumpleaños Yotong. Sentí que se me enfriaban las manos y los pies.
La multitud vitoreó. Hannah Oran le dio un regalo a Jeou Yotong. Luego cantaron cumpleaños feliz. Mérito y dolor entrelazados. Los invitados lo pasaron de maravilla. Pude ver claramente la forma de la boca de Hannah Oran. Pide un deseo. Te satisfaré pase lo que pase. Sentí que mis extremidades se debilitaban y me atraganté. Así son las cosas, Liang Zhou y Zheng Sanyon. Resultar ser. Hannah Oran ya ha fletado este crucero. No se trataba en absoluto de celebrar mi aniversario. Fue para celebrar el cumpleaños de Jeou Yotong. Llegó incluso a drogarme. Para no estorbar. Seguí escuchando el ruido de afuera. No se calmó hasta bien entrada la noche. Poco después, llamaron a la puerta. Reconocí los pasos ligeros. No pertenece a Hannah Oran. Así que levanté la vista. Recientemente, Jeou Yotong sacó un pastel. Él entró. Jeou Yotong esbozó una sonrisa altiva. Sé que estás despierto porque puse el pastel sobre la mesa. Te vi cuando saliste. Te invitaré a un pastel. Debes estar sintiéndote fatal ahora mismo. Quería ver ira o dolor en mi rostro. Me senté en el borde de la cama con la espalda recta. La mirada que se posó sobre él era tranquila e indiferente. Saca tu pastel. La expresión de Jeou Yotong cambió. Su rostro se ensombreció. Dijo fríamente, su marido celebró su cumpleaños de una manera muy grandiosa. ¿No entiendes lo que esto significa? Hice un gesto para despedir al invitado. ¿Y qué si lo entiendo? No interrumpas mi descanso. Lo que te pase a ti no es asunto mío. Y no necesitas imponer tu soberanía ante mí. Hannah Oran y yo ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Vi a Jeou Yupen, que parecía estar enfermo, afuera. Luego se recostó para dormir. Pensé que no iba a poder dormir. Quizás el medicamento aún esté haciendo efecto. Me quedé dormido en cuanto me acosté. En mi sueño, recordé mi primer cumpleaños después de casarme. Hannah Oran me vendó los ojos. Me llevaron a una isla. Di que esta isla es un regalo que te he dado. Nos amaremos para siempre. Hasta que el mar se seque y las rocas se desmoronen. Qué fácil es pronunciar los votos. Es tan difícil mantener el amor para siempre. Cuando desperté al día siguiente, Hannah Oran ya había preparado el desayuno. También había rosas en flor sobre la mesa. Él me vio despertar. El rostro de Roxy esbozó una sonrisa perfectamente medida e impotente. Un solo filete al vino tinto basta para emborracharte. Realmente me asustó. No dije nada. Ni siquiera pudo esbozar una sonrisa fingida. Después de regresar, fui al departamento de organización y obtuve un certificado de soltería. Luego volví a casa y rápidamente empaqué mi equipaje. Pude llevar muy poco conmigo. Casi. Todos los objetos guardan los recuerdos que comparten. No quiero ordenar los cajones. Encontré un viejo teléfono celular en la parte más profunda. Ese era mi antiguo teléfono, que cambié hace mucho tiempo. El teléfono aún se puede encender. Lo revisé con cierta duda. Entonces se descubrió un libro. Mensajes de texto enviados. Todavía recuerdo el número de Lai Chuan. Es mi hermano mayor, con quien no he tenido contacto durante varios años. Por favor, deja de molestarme a mí y a Oran. Me da asco verte. Sentía como si mi corazón se hubiera hundido en una cueva de hielo. Este no soy yo. Enviado. Mi padre falleció cuando yo era muy pequeño. Mi madre, mi hermano mayor y yo dependíamos unos de otros para sobrevivir. Pero desde que mi madre falleció, después de casarme con Hannah Oran, mi hermano mayor y yo empezamos a tener menos contacto. Posteriormente cortaron todo contacto conmigo. Mi hermano mayor es policía especializado en delitos. Ya se trata de ir acumulando poco a poco. Yo arrastro. Hannah Oran acudió a la organización para preguntar por el paradero de su hermano mayor. Pero lo único que conseguí fue una frase. Hannah Oran dijo que su hermano mayor le había dicho que su madre había fallecido. La familia, como era de esperar, se desintegró. Ya no necesitamos ponernos en contacto. Odio la crueldad de mi hermano mayor. Quiero enfrentarlos cara a cara. Pero les impidieron el paso en la entrada. Ni siquiera pude ver a mi hermano mayor. Es en este teléfono donde deslizo hacia arriba. Vi varios mensajes que me había enviado mi hermano mayor. Roxy, por favor, devuélvele la llamada a tu hermano, ¿de acuerdo? ¿No vienes a conmemorar el aniversario luctuoso de tus padres? Solo por ese Hannah Oran. Ya no tengo objeciones contra ti. Encontré información sobre ese negociador de aquella época. ¿Podemos reunirnos? Pero a todos y cada uno de ellos solo les despertó mi indiferencia. Incluso los insultos. Apreté el teléfono con fuerza con los dedos. Nudillos blancos. Estos años. En realidad, Hannah Oran ha estado usando mi nombre todo este tiempo.
hermano de daño. Rompí mis últimos lazos familiares. Apreté los dientes y me puse de pie de repente. Cogió las llaves del coche y salió. Necesito encontrar a Hannah Oram. Pregúntale por qué lo hizo. Me enteré de que Hannah Oram se encuentra actualmente en el hospital. Fui directamente allí. Entonces, justo cuando llegaron a la entrada del hospital. Luego vieron a Hannah Oram recoger a Heo Yotong. Se dio la vuelta. Una brillante sonrisa iluminó su rostro. Con tono alegre, voy a ser papá. Por un instante, el mundo pareció perder su sonido. Me detuve en seco. Sentía las piernas débiles. La voz de Hannah Oram seguía siendo increíblemente clara. Me gustan tanto los chicos como las chicas. Te protegeré con mi vida. Heo Yotong mostró una inusual expresión de timidez. Solo 3 meses. Tienes demasiada prisa. Hace 3 meses fue el día en que tuve el accidente de coche. Cada palabra me dolía como un cuchillo en el corazón. Cerré los ojos. De hecho, se echó a reír a carcajadas. Cuando estaba tumbado en una cama de hospital después del accidente de coche. ¿Qué está haciendo? ¡Qué ridículo! No seguí adelante. No se permiten preguntas airadas. Solo conserva una cualidad extraña. Luego se dio la vuelta y se marchó, no hacía falta preguntar. No importa lo que consigas, solo será una mentira. Tras mi regreso, mi intención original era contactar directamente con mi hermano mayor. Pero pensar en eso duele. El hermano mayor probablemente esté muy enfadado consigo mismo. Marqué un número. Por favor, averigüen el paradero de mi hermano. Hannah Oram se puso ocupado. También lo presioné intencionalmente. Solo quiero ver a mi hermano mayor. Luego, márchese tras esperar a que se resuelvan los arreglos de reasignación organizativa. Pero Heo Yotong tomó la iniciativa de llamar a mi puerta. Me mostró deliberadamente un rosario budista en su muñeca. ¿Son bonitas las cuentas de oración budistas para la piedad filial? Porque me gusta Oram, simplemente me lo dio. No estás siendo demasiado tacaño, ¿verdad? En el momento de observar el rosario budista. Mis pupilas se dilataron repentinamente. Entonces, de repente, la voz se elevó de tono. ¿Quién te dio permiso para tocar este collar de cuentas? La provocación de Heo Yotong se intensificó. Sonrió con complicidad, como si fuera intencional. Esta no puede ser tu madre muerta. Te lo dejo a ti. Su expresión apacible cambió. El sonido se volvió repentinamente estridente. Hablando de tu madre. Murió realmente en el peor momento posible. Si no fuera por ella. ¿Cómo fui activado y castigado? Estaba furioso. Él la abofeteó. Un chasquido nítido. Con los ojos enrojecidos, me abalancé hacia adelante y agarré el rosario budista. Gritádmelo desde el canal de monólogos. Esto es lo mío. Esto es lo único que me dejó mi madre. ¿Por qué tendría relación con Heo Yotong? La cabeza de Heo Yotong fue golpeada hacia un lado. La sombra bajo sus ojos pasó fugazmente. Retiró la cuenta y la sostuvo cuidadosamente entre sus manos. Todo mi cuerpo temblaba. Siempre he guardado este rosario budista en el fondo de mi armario. Éramos solo Hannah Oram y yo en toda la casa. ¿Cómo acabó en manos de Heo Yotong? La respuesta es evidente. Heo Yotong rugió, ¿te atreves a pegarme? Se aprovechó de mi falta de preparación. Me empujaron del edificio. Tropecé y caí por las escaleras. La voz de Hannah Oram se escuchó. Hannah Oram, con expresión de pánico, dijo, no puedo ir. Él atrajo a Heo Yotong hacia sí, hacia sí. Me recliné hacia atrás. Un dolor agudo me atravesó la frente. La sangre caliente le corría por las mejillas. Apretando con fuerza el rosario en mi mano. Temblorosa, marqué el número de la policía. Quiero llamar a la policía. Alguien cometió un homicidio intencional. Hannah Oram miró con incredulidad. Preguntó enfadado, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a arruinar Yotong? Miré fríamente a Hannah Oram. Ojos. Es como mirar a un extraño incomprensible. Fue Hannah Oram quien me empujó. Cada parte de mi cuerpo se escapa. También sentí mareos intermitentes. Pero el dolor punzante en mi corazón me mantuvo consciente. Hannah Oram pareció darse cuenta de mi cabeza apenas un instante. Como la sangre que brota de una herida abierta. Su rostro se llenó inmediatamente de pánico. Roxy, ¿estás bien? Desvié la mirada pero no dije nada. Simplemente, con toda tranquilidad, indicó a la policía la ubicación exacta. Después de colgar el teléfono. La expresión de Hannah Oram se volvió aún más fea. No lo hizo a propósito. Si existen antecedentes penales, ¿cómo puede consolidarse dentro de la organización? Lo miré con decepción. ¿Significaba eso que me lo merecía? Hannah Oram se quedó sin palabras.
Heo Yutong temblaba mientras lo agarraba. Aoran estaba bien. Me duelen muchísimo las piernas, dijo Hyun Aoran con expresión cambiada. Inmediatamente ayudó a Heo Yutong a levantarse y salió a grandes zancadas. Observé cómo sus figuras desaparecían. La desesperación me devoró lentamente. Sonaron las sirenas. Me llevaron al hospital para recibir tratamiento. Luego llegó la policía para tomar declaración. Hasta que los dos agentes cerraron sus cuadernos. Mirándome con una expresión compleja, la señorita Ann se disculpó. La cámara de seguridad del pasillo resultó dañada accidentalmente. Y el único testigo ocular. Es decir, tu marido. Fue un accidente, no una lesión intencional. Mi voz seca repitió la frase. A pesar de los daños accidentales, la policía se mantuvo profesional y gestionó el asunto en consecuencia. Evidencia insuficiente. Y es bajo el nombre de su esposo que actuamos como garantes. La prostituta no será detenida. Quise reírme sarcásticamente. Pero me duele todo el cuerpo. Él no es mi marido. Hablé despacio y con atención. El sonido parecía haber salido apretujado entre sus dientes. Él era cómplice. Solicito que se reabra el caso y se investigue. Los dos policías intercambiaron una mirada de sorpresa. Solo prometió investigar y luego se marchó. Poco después, Hyun Aoran abrió la puerta de la habitación. Debió de tener hambre de cargar con la comida de So En-sen. Come algo. Observé cómo se le enfriaba por oleadas. Era como si nunca antes hubiera conocido a esta persona. Mi tono fue de tal manera que daba por hecho que habías borrado las grabaciones de vigilancia. Para proteger a Heo Yutong. Hyun Aoran hizo una pausa. Un rastro de dolor apareció en su rostro. Yutong no lo hizo a propósito. Acaba de regresar del extranjero. Es un momento importante para el desarrollo profesional. No puedo interrumpirlo fríamente. Mi voz empezó a temblar. Dijiste antes. Siempre respetarás tu profesión. Lealtad al país. Pero ahora estás protegiendo a un criminal. La vida de Hyun Aoran mejoró repentinamente. Pero, ¿por qué lo provocaste? ¿Por qué tienes que ir en su contra? Comencé a temblar. Agarré el vaso de agua de la mesa sin pensarlo. Lo destrozó. Me enfadé muchísimo al descubrir que se trataba de cuentas de oración budistas que me había dejado mi madre. ¿Por qué le habría pasado eso a él? ¿Qué derecho tienes a dárselo? Hyun Aoran fue quien me provocó primero. El vaso de agua se hizo añicos contra el suelo. Hyun dio entonces un paso atrás. Me miró con una expresión compleja. Creo que necesitas calmarte. Te lo compensaré. Este asunto termina aquí. Se dio la vuelta y salió de la sala, y todo volvió a calmarse. Respiraba rápidamente. Incapaz de calmarse durante mucho tiempo. Sé que, basándome en las conexiones de Hyun Aoran dentro de la organización, este asunto quedará definitivamente sin resolver. Se traicionó a sí mismo. Traicionó la profesión que respetaba. O quizás siempre ha sido ese tipo de persona. Me han engañado todo este tiempo. Justo entonces. De repente, sonó el estridente tono del teléfono móvil. Mis inexplicables maquinaciones. Mi teléfono tembló varias veces antes de que pudiera cogerlo. Pronto el sonido llegó del otro lado. Hemos encontrado noticias sobre tu hermano mayor. Su situación actual no es buena. Me costó un tiempo encontrar mi voz. ¿Qué pasó? Mi visión se nubló. Solo se podían oír palabras fragmentadas. Una misión peligrosa. Tu hermano, gravemente herido, te ha dicho que aún no vayas a verlo. Apreté los dientes con fuerza. Cada palabra parece encarnar la esencia de la vida. ¿Por qué hubo tanto silencio? Acabo de enterarme de que tu hermano tiene sus preocupaciones. Camarada Ann, tenga la seguridad. Antes de su transferencia. Nos encargaremos de todo para ti y tu hermano. La organización enviará a alguien a recogerte esta noche. Por favor, prepárense. Cerré los ojos. La mitad del talento y la elegancia del estudiante son buenos. El dolor me está destrozando los nervios. Creo que me he desmayado otra vez. Me hizo recordar algunos momentos lejanos. Después de estar con Hyun Aoran. Mi hermano mayor no nos apoya mucho. Pero Hyun Aoran se arrodilló ante su hermano. Levanté la mano y juré que amaría a Roxy con toda mi vida. Dame todo lo que necesites para ser feliz. Mi hermano mayor me dijo una vez. Ha conocido a innumerables personas en el sector de la investigación criminal. Hyun Aoran lo hizo sentir muy incómodo. En aquel momento, pensé que mi hermano lo hacía por mi madre. Existe un prejuicio contra la profesión de negociador. Intenté aliviar la tensión. La relación entre el hermano mayor y Hyun Aoran. Pero aún no hay resultados. Entonces mi hermano cortó todo contacto conmigo. Me desperté aturdido.